Capítulo 261. Cuando Jack preguntó si el halcón llamado Sylphie podía unirse a ellos, naturalmente, Miranda simplemente estuvo de acuerdo. ¿Por qué no lo haría? Se veía lindo, y podía sentarse y escuchar cuando hablaban. Sin embargo, no había esperado que también comiera con ellos. Muy bien, incluso si comiera con ellos, solo obtendría un poco de carne o algo y se sentaría a un lado. Eso tendría sentido para ella. La situación actual no. Jake cortó un trozo de carne y se lo comió, teniendo buenos modales en la mesa. Miranda hizo lo mismo, mientras usaba sus cubiertos. El halcón también. Un tercer plato estaba en la mesa, y frente a él, un halcón posado sobre su trasero. Los cubiertos brillaban de color verde mientras la imitaba a ella ya Jack, cortando pequeñas rebanadas de carne y llevándolas a su pico abierto. El halcón incluso hizo movimientos de masticación, a pesar de que Miranda estaba absolutamente segura de que las aves no necesitaban masticar la comida. Bueno, a estas alturas, Miranda realmente debería llamar al halcón simplemente, ella. Jack le habló como una persona, y el halcón actuó notablemente humano. Miranda simplemente tuvo dificultades para entender que un animal era tan inteligente como una persona. Aparte de la presencia del pequeño halcón actuando raro, todo era relativamente normal. Hablaron de bastantes cosas, una de las cuales fue de clases. Todavía encuentro interesante el concepto de brujería. Me pregunto cómo te permite atacar marcando un objetivo. Veo posibilidades allí, había murmurado Jack entre bocado y bocado después de que Miranda explicara algunos detalles más sobre su clase actual. Todavía no había evolucionado su clase al nivel 100, por lo que quería un consejo. El consejo de Jack terminó reduciéndose a elige lo que más te guste, sigue tu instinto, que no fue lo más útil. Sylphie acababa de hacer un chillido, que Jack había interpretado como si estuviera de acuerdo. ¿Cómo diablos obtuvo eso de un chillido? Ella no lo sabía. Miranda estaba 50-50 sobre él solo jodiendo con ella, pero el halcón tampoco protestó, y claramente, entendió su discurso hasta cierto punto. Al menos Sylphie podía pasar la sal cuando se le preguntaba. Con la expansión del fuerte, no pasará mucho tiempo antes de que alcancemos los 6 dígitos, dijo Miranda con orgullo, hablando de los ciudadanos. Después de que la influencia del pilón abarcó el fuerte, la gran mayoría de las personas allí automáticamente fueron reconocidas como ciudadanos. Me he estado preguntando, ¿cuáles son los beneficios de más ciudadanos? ¿Te hace subir de nivel más rápido?, preguntó Jack. Solo en parte. Parece estar basado en la cantidad de trabajo que hago como señor de la ciudad. Al final, solo tengo esa cantidad de tiempo y energía para trabajar y, a medida que nos expandimos, se requiere ayuda. Por lo que sé, San Tomo tiene toda una estructura de gobierno establecida ahora, con el augur solo trabajando como líder de un gabinete de líderes. Es un sistema mucho más eficiente y reconocido como un camino correcto, pero eso no lo hace más correcto que ser un señor de la ciudad que dirige una ciudad más pequeña de manera más íntima, explicó Miranda, y agregó. Los niveles de los ciudadanos solo parecen tener un impacto en el crecimiento. Sin embargo, omitió una cosa, también consiguió niveles al relacionarse con Jack. Una parte de la razón por la que quería estas reuniones con él era que casi siempre se nivelaba durante ellas. Claramente, el sistema creía que sus interacciones con Jack eran un camino crucial de su papel como señor de la ciudad. Basado en su nueva profesión, eso solo se había vuelto más importante. Interesante. Supongo que tiene sentido. Es como nivelar matando. Los ciudadanos singulares y poderosos bajo su empleo serán vistos como igualmente valiosos para docenas de individuos más débiles, creo, comentó Jack, asintiendo como si estuviera sumido en sus pensamientos. No estoy muy seguro de que sea tan simple. Depende de la cantidad de trabajo que tengo que hacer. Se trata de qué problemas resuelvo o evito. O cuando tomo buenas decisiones diplomáticas o creo relaciones valiosas con alguien importante. Incluso nombrar empleados que hacen un buen trabajo me recompensa. Tratar con un alborotador de nivel 40 me recompensará más que con un grado de que se apega a sí mismo y no molesta a nadie, explicó Miranda. Dejando de lado que según el sistema, Jack era probablemente la mayor fuente potencial de problemas para Haven.
O quizás solo el elemento más importante a manejar. Eso suena complicado. Me limitaré a poner flechas en las cosas, bromeó Jack, haciendo que Miranda se riera un poco. Jake parecía un poco diferente hoy. Más confiado. Un poco incómodo como de costumbre al principio, pero la mazmorra y el tiempo fuera parecían haberlo hecho bien. ¿Haces eso? Entonces me encargaré de todos esos problemas que no puedes arreglar con una flecha, respondió ella con una sonrisa. No hay problema que no se pueda resolver con aceite, cinta adhesiva y flechas, afirmó Jack como si fuera un hecho. La sonrisa de Miranda solo se profundizó mientras negaba con la cabeza. Por mucho que odiara admitirlo. Jake honestamente podía arreglar la mayoría de los problemas con una flecha o al menos la amenaza de una flecha. Y aquellos que no podía, era su responsabilidad tratar de asegurarse de que esos problemas nunca llegaran a él. Beberé por eso, estuvo de acuerdo Miranda mientras levantaba su copa. Jake imitó su movimiento, levantando el suyo también. Salud, dijeron tanto Jack como Miranda. Ree. Sylvie se unió mientras también levantaba su copa. Naturalmente, no con vino. Jake había dejado muy claro que Sylvie aún era demasiado joven para beber alcohol, sin importar lo absurda que fuera esa afirmación. Ella era una criatura mágica que de ninguna manera podía emborracharse con alcohol normal. Además, ¿qué tenía que ver su edad con poder beber como un maldito pájaro? Para empezar, los pájaros nunca fueron hechos para beber, que ella supiera. Era una de esas cosas por las que acababa de dejar de preguntar. Había aprendido la lección hacía mucho tiempo y, sin embargo, Jack seguía sorprendiéndola con su incomprensible lógica de timbre. Profesión, Mistress of Heaven, ha alcanzado el nivel 101, puntos de estadísticas asignados, más 59 puntos gratis asterisco. Miranda recibió la notificación y detuvo su tren de pensamientos, y solo tomó un gran trago de su vino. Sí, esto es normal. Así continuó la cena entre dos humanos y un halcón. Para Jack, esta noche fue una gran demostración de que se mantuvo fresco e informal. Al menos lo era para empezar. Después de media hora más o menos, se puso al día con las cosas y todo volvió a ser como antes. Mientras estaban allí sentados, tuvo mucho tiempo para reflexionar. El concepto de que le tenía miedo al sexo opuesto era honestamente ridículo cuanto más pensaba en ello. Pero entendía por qué había estado. Durante casi toda su vida, Jack no había sido una persona muy emocional. Nunca llevó sus emociones bajo la manga, sino que prefirió mantenerlas reprimidas y estar solo. De acuerdo, él tampoco era el mejor para esconderlos, lo que llevó a muchas situaciones incómodas. Él nunca había perseguido a nadie. Sin embargo, nunca opuso resistencia cuando fue perseguido. Tuvo su primera novia cuando era un adolescente, y eso solo duró unos meses porque Jack era aburrido. Lo cual probablemente fue muy preciso. Era aburrido, y estaba aburrido. Honestamente, antes de que comenzara el tutorial, no podía recordar la última vez que realmente se divirtió. Claro, tuvo momentos agradables, pero si era genuino consigo mismo, entonces el último medio año más o menos fue el mejor que se recuerda. Por supuesto, hubo momentos difíciles y dificultades, pero en general, todo finalmente se volvió interesante. El Minotaur Manchief había vagado por sus recuerdos. Jake había vagado con él y experimentado la mundanidad que había sido su vida. Todo era blanco y negro. Monótono. No había color, nada que realmente le interesara o le hiciera feliz. Ahora se dio cuenta de que la razón de eso había sido simple, fue obra suya. Su línea de sangre siempre había estado con él. Se había despertado el primer día del tutorial, pero esa no era la primera vez que se activaba por completo. Su mamá y su papá le habían dicho que era un niño tan salvaje. Era tranquilo como un bebé, pero cuando se convirtió en un niño pequeño, siempre tuvo que superar los límites. Escalar árboles, meterse en peleas y todo eso. Era él empujándose a sí mismo. Desafiándose a sí mismo. Todo eso estaba bien y elegante, hasta que nació Caleb. Caleb le tenía miedo a Jack.
Como su hermano, Jack tenía un sentido natural de competencia con su hermano pequeño y, sin darse cuenta, había tratado de reprimir a Caleb con su presencia en ese entonces. Era infantil y estúpido, y todo lo que condujo a Caleb fue a llorar siempre. Siempre con miedo. Sin embargo, Jack también quería proteger a su hermano, porque si bien existía una rivalidad, también existía un sentido de familia. Entonces, al final, Jack había comenzado a suprimir inconscientemente su linaje. Reprimiendo sus emociones y su yo real. Quizás su intuición sobrenatural también lo había hecho consciente incluso en ese entonces, este no era el mundo para el cazador primordial. El linaje era más problemático que bueno. Hasta el tutorial, eso es. Cuando volvió a despertar. Esto se relacionaba con su incapacidad para interactuar con mujeres que encontraba atractivas. Porque podría llevar a las emociones. Las emociones llevarían al interés. El interés llevaría a la decepción. La decepción llevaría al fracaso. Y finalmente, el fracaso podría llevar a la ira. Jack nunca había roto con nadie. Cada vez que rompieron con él. Incluso Madeline había estado de acuerdo en que la fase de la luna de miel fue increíble hasta que Jack comenzó a aburrirse. La mayoría de las relaciones habían sido un fracaso desde el principio. Durando solo unos pocos meses como máximo. Solo Madeline, de la universidad, había durado más de un año, y fue la primera persona en la que Jack se interesó genuinamente, incluso después de los primeros meses. Pero, ser emocional todavía no era algo que realmente pudiera hacer. Eso la había llevado a su decepción al final. No sabía cómo actuar. Jack tuvo que admitir que la mayoría de las relaciones eran solo de conveniencia. Cada vez que una mujer o una niña se le acercaba, no tenía razones reales para no comprometerse. Así que la primera vez que estuvo con una que realmente le importaba y ella lo traicionó, hizo lo que tenía que hacer para protegerse. Por eso había estado evitando activamente situaciones potencialmente similares desde que estaba en la universidad. Simplemente era más fácil. Si no dejaba entrar a nadie, no podrían hacerle daño. Era una solución simple y, sinceramente, Jack nunca tuvo necesidad de una compañía romántica. Ahora que su línea de sangre estaba completamente despierta, ya no todo era gris y aburrido. También notó cómo su atracción por Caroline se desvaneció casi instantáneamente. Ella simplemente ya no era interesante. Al final, solo la encontró atractiva, pero eso fue todo. Era solo lujuria. Una cosa puramente instintiva que Jack había aprendido a controlar mucho mejor que la mayoría, pensó. Incluso con un linaje suprimido, todavía tenía instintos por encima del promedio. Pero el hecho de que se sintiera atraído por alguien no significaba que lo llevaría a algo. Había pasado por la pubertad con instintos mejorados sin ningún incidente. Eso debería ser prueba suficiente. Una parte de él era plenamente consciente de que si Jack dejaba de controlarse, se convertiría en alguien que no quería ser. Algunas personas no se refrenaron ni se controlaron en este nuevo mundo, y eso llevó a individuos jodidos. Condujo a personas como Donald. Jack preferiría clavarse una daga en la garganta antes que terminar como ese hijo de puta solo porque no podía mantener la polla en los pantalones. Ahora era fuerte. Si hubiera sorprendido a Andy y Madeline como estaba ahora, probablemente le habría roto la nariz a Andy y le habría dicho a Madeline que se fuera a la mierda sin derrumbarse. No se revolcaría en la autocompasión durante años ni se ahogaría en el trabajo. Había sido la mejor elección en ese entonces, tanto para él como para Madeline y Andy. Porque Jack sintió algo cuando los encontró en ese entonces. Furia. Antes del sistema, ese fue probablemente el momento en que su linaje estuvo más cerca de despertar. Quería vengarse en aquel entonces cuando los vio en esa cama. La razón por la que simplemente se fue para controlarse. Porque si se hubiera quedado, bueno, los habría matado a ambos. No hay dos formas de hacerlo. Su única respuesta en ese entonces fue evitar la situación. Para ocultar y mantener todas sus emociones reprimidas. Era patético y cobarde, pero así había aprendido a manejar la vida. Pero todo era diferente ahora. Jack había crecido mucho. Al menos, eso pensaba él mismo.
Tal vez el aumento de las estadísticas hizo que los recuerdos fueran más vívidos y aceleraron las funciones cerebrales y todo eso, pero reflexionar sobre sí mismo como persona se había vuelto mucho más fácil, si eso tenía sentido. Y en este momento, estaba creciendo aún más mientras se las arreglaba para actuar completamente normal con una mujer que encontraba atractiva. Si hubiera sido Caroline en ese entonces, no podría hacerlo. Sería torpe y sería incapaz de pensar con claridad. Todo esto no quiere decir que a Jake le gustara Miranda. Bueno, le gustaba a ella, pero no le gustaba. Se sentía atraído por ella, seguro, pero eso no era lo mismo. También se había sentido atraído por Caroline, y ella resultó ser una persona de mierda. Que un chico encontrara atractiva a una mujer era bastante normal, para empezar, y con evoluciones que convertían a todos en supermodelos, sí. Si no podía actuar normal con las mujeres que encontraba atractivas, pronto no sería capaz de estar cerca de nadie del sexo opuesto. Le gustaba Miranda como persona y colega. Jake sinceramente no estaba interesado en una relación. No ahora. Todavía era grado D, y tenía un largo camino por delante. Una relación lo encadenaría y crearía otra debilidad para él. No vio ninguna razón para invitar eso a su vida. Además, le gustaba la dinámica que él y Miranda tenían. Ella era el cerebro de la operación y él la fuerza. Eran socios. Incluso si, a todos los efectos, Jake estaba en una posición superior. Tenía todo el poder. Pero él podría manejarlo. Jake estaba seguro de que era una persona que no se vería corrompida por el poder, porque siempre había sido poderoso. Siempre se había reprimido a sí mismo. No había dos formas de hacerlo, Jake había nacido superior a otros humanos. Se había visto obligado a enterrar ese aspecto superior de sí mismo para encajar y sobrevivir. Ahora, ya no necesitaba hacer eso tanto. Pero eso no significaba que no tuviera la práctica. Pero pudo ver caer a otros. Ser corrompido por el poder repentino. Que haya muchos más Donalds por ahí. Sería prudente no visitar Haven. El hombre vio la ciudad a lo lejos. Era un antiguo edificio de aspecto medieval rodeado de casas. El hombre sonrió al encontrar su destino. Se volvió hacia sus seguidores mientras hablaba. Parece que hemos encontrado a Haven. Miró a una de las mujeres que estaba con él mientras le daba una palmadita en la cabeza. Buena niña. Ella asintió y sonrió. Ninguno de los otros tres con el hombre tampoco dijo nada. Sabían que no debían hablar. Porque tal era una de sus reglas. El hombre sacó su cuaderno y apareció un bolígrafo en su mano. Pasó a una de las páginas y en ella hizo una estrella. Escuchó el gemido ahogado de la mujer que estaba a cargo de la exploración cuando obtuvo su estrella. Lo había hecho bien, era justo recompensar sus esfuerzos. Ahora muestra tu aprecio, dijo mientras quitaba la tela de su hombro, revelando la estrella grabada a fuego en su carne y admirando su marca. Gracias, Sultán, dijo con la cabeza inclinada y una voz mansa. De nada, dijo Sultán, ampliando su sonrisa. Ahora, salgamos. A Haven. Los cinco se dirigieron hacia lo que pensaban que era Haven. Su modo de transporte era una nave de casi 10 metros de largo que levitaba unos pocos metros sobre el suelo. Una forrada de oro y joyas. Dentro del barco, muchos bienes, encima, un hombre y 4 mujeres. Los 5 de ellos grado de capítulo 262. Según las estimaciones actuales, Haven debería ingresar a Treasure Hunt con 8 a 10 grados de Neil y su grupo son 5, luego, por supuesto, tú, Philip y yo. No tengo idea de si Arnold participará, y Philip tampoco puede obtener una respuesta directa de él. Supongo que ni siquiera él lo sabe, dijo Miranda, dándole a Jake una descripción general de cuántos planeaban llevar a la búsqueda del tesoro. Había algunas otras perspectivas potenciales, por lo tanto, el 8 a 10, pero en el mejor de los casos era difícil. Si pudieran traer a los halcones, sería genial, pero lamentablemente el sistema no se lo permitió. Pensándolo bien, si las bestias pudieran entrar, la humanidad simplemente estaría jodida. Jake estaba seguro de que existían bestias dentro del bosque que él no podía manejar.
E incluso si pudiera, dudaba que hubiera más de una docena en la Tierra que tuvieran alguna posibilidad. Algo como el Prima podría pasar por encima de la mayoría de las élites de la Tierra. Arnold no es nada simple. Creo que todos esos drones no son para mostrar, y él tiene bastantes trucos bajo la manga. El tipo es un artesano muy sólido y no tiene miedo de correr riesgos. Incluso hizo la mayor parte de mis guantes nuevos y está trabajando en mi espada, explicó Jack. Sí, ciertamente es, espera un segundo, dijo Miranda mientras levantaba un dedo. Su ceño creció por cada segundo que pasaba hasta que volvió a mirar a Jack. El fuerte acaba de recibir visitas. Un grupo de 5 grados de Lillian envió un mensaje y es posible que necesiten ayuda, explicó. Todavía no hay ningún problema, y mientras Neo y Arnold están allí, Philip no se siente muy seguro al respecto. Todavía no se han comprometido y están detenidos en algún vehículo fuera de la ciudad. Felipe se acerca. Jaque frunció el ceño. Acababa de llegar del fuerte y ahora los visitaban un grupo de grados de bueno, vamos, dijo mientras se levantaba. Sylvie también se levantó con ellos, y Jack no vio ninguna razón para no permitirle que los acompañara. Además, dudaba que pudiera evitar que ella simplemente lo siguiera en secreto. Fuera del fuerte, un barco que levitaba estaba atracado mientras un hombre en la cubierta tomaba té. Las 4 mujeres también se pararon tentativamente a un lado mientras esperaban. Finalmente, una persona llegó al barco poco después y fue invitada a subir. Era Philip, y para ser completamente honesto, odiaba su trabajo en ese momento. Estaba sudando un poco por las auras de 5 malditos grados de era peor que cuando fue a visitar a Arnold y simplemente estresante tratar con ellos ya que no conocía su propósito. Por lo que sabía, podrían estar allí para matarlo y reclamar la ciudad. Al menos ya había recibido el mensaje de que Lord Ten y Miranda estaban en camino. Así que todo lo que tenía que hacer era ganar tiempo y, con suerte, no cabrear a quien quiera que estuviera en el barco. Al subir al barco, realmente vio lo lujoso que era. Todo el barco era de madera con adornos enjollados. En el medio estaba sentado el hombre que Philip supuso que era el propietario del barco. Era un hombre que parecía tener entre 30 y 40 años y vestía lo que parecía un bonito smoking gris de antes del sistema. El hombre miró a Philip mientras subía a la cubierta y abría los brazos en señal de bienvenida. Ven, únete a mí en la mesa. Oh, y dime, esto es Haven, ¿no es así? Su tono era amable y acogedor. Se volvió hacia una de las mujeres a un lado, si quisieras, querida. Se acercó y preparó una taza de té mientras Philip tomaba asiento. Sabía que estaba completamente superado, por lo que era mejor simplemente jugar bien. Sin embargo, fue un poco extraño tener un té de grado de para él. Gracias, dijo el hombre mientras asentía con la cabeza de nuevo. Ella dio un paso atrás, dándoles un poco de espacio. Sin embargo, todavía estaba lo suficientemente cerca como para mudarse si algo sucedía. Philip tuvo dificultades para obtener una lectura de la situación. Sin embargo, estaba muy claro que el hombre estaba a cargo. Supongo que esto es técnicamente Haven, respondió Philip. Soy Philip, el hombre que tiende a cuidar esta parte del asentamiento. ¿Puedo saber su nombre y el motivo de su visita? El hombre miró a Philip y sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Voy por Sultán. Soy un comerciante y he venido aquí no para hablar contigo, sino con el líder de Haven, respondió el hombre llamado Sultán. Así que estás aquí solo té. Philip, por favor, respondió Sultán, levantando la mano. Bebe tu té y espera conmigo. Los detalles importantes los discutimos el señor San y yo. Él viene aquí, ¿no hay duda? Siento tu impaciencia. No hay necesidad, no vengo a causar problemas. Philip abrió la boca pero decidió no decir nada. En cambio, simplemente se recostó y trató de relajarse. Para ser cortés, incluso tomó un sorbo de té. Odiaba admitir que era exquisito. Barco flotante. Ahora que era elegante. Jaque recibió un breve informe de Miranda sobre lo que estaba pasando y se dirigió primero solo. Miranda y Sylvie lo seguirían, pero eran un poco más lentas que él.
Para que conste, Sylvie era más rápida que Miranda, pero aún así era lenta en comparación con alguien como Jake o Hawkie. En largas distancias, Jake dejaría incluso a Hawkie en el polvo debido a One Step Mao. Cuando estuvo cerca, una vez más tomó el aire para ver dónde estaba su objetivo. No pasó mucho tiempo porque ya comenzaba a haber mucha intriga en la zona. Jake incluso vio algunos drones comprobándolo. La nave tampoco era exactamente pequeña, por lo que detectarla no fue difícil. Empezó a sobrevolar, ya a mitad de camino se dio cuenta. Una mujer en la cubierta miró en su dirección e hizo que el hombre que estaba tomando té con Philip se diera cuenta de que tenían una visita. Una docena de segundos después, Jake aterrizó. Bienvenido, dijo el hombre con una reverencia mientras se ponía de pie. Tú debes ser el señor de Haven. Lord San, ¿correcto? Seguro. ¿Quién eres tú y quiénes son ellos? Jake respondió mientras caminaba hacia el hombre, también señalando a los compañeros del hombre. Sintió que las 4 mujeres se tensaban, pero el hombre les lanzó una mirada a todas, haciéndolas retroceder. Jake también aprovechó esta oportunidad para identificarlos a todos mientras esperaba que el hombre respondiera. Humano, nivel 113. Soy Sultán, un orgulloso comerciante, y estos son mis guardaespaldas. Es una larga historia, dijo Sultán con una sonrisa mientras lo desestimaba. Jake estaba un poco sorprendido por su nivel. 113 no fue sencillo. De nada. Probablemente significaba que tanto su clase como su profesión estaban ahí arriba. Las 4 mujeres, por otro lado, eran un poco más fáciles de comprender. Humano, nivel 101. Humano, nivel 101. Humano, nivel 100. Humano, nivel 102. Todos ellos apenas habían alcanzado el grado de Jake. También tuvo la clara sensación de que ninguno de ellos había logrado la evolución perfecta. Mientras tanto, estaba absolutamente seguro de que Sultán lo había hecho. ¿Un comerciante, eh? ¿Así que estás aquí para vender tus cosas? Una entrada bastante innecesaria para eso, señaló Jake, sacudiendo la cabeza. Ah, todo lo contrario. Ahora, todos saben que Sultán está aquí. ¿No ves que la multitud se reúne? ¿La fascinación de las masas? Por desgracia, no estoy aquí por ellos, sino por ti, dijo Sultán, y se acercó a Jake. ¿Por qué? Jake solo preguntó, mirando al hombre que encontró su mirada. Se miraron a los ojos antes de que Sultán mirara hacia otro lado mientras hablaba. De verdad, no me he equivocado, vengo a ofreceros mis servicios. Busco el comercio tanto como busco relaciones valiosas. ¿Y quién es más valioso que tú?, dijo, volviéndose hacia Jake. El elegido de un primordial progenitor. Posiblemente el hombre más fuerte de la tierra. Para alguien como yo, que busca todo lo que tiene valor, dime, ¿qué es más valioso que tú? Jake miró al hombre. Frunció el ceño antes de decir, Philip. Sal de aquí. Philip miró confundido por todo lo que estaba pasando, pero no tuvo que pedirle 2 veces que se fuera. Había estado sentado allí de manera incómoda desde el principio, y ahora felizmente saltó del barco con un breve asentimiento. Sultán, sin ningún aviso, agitó la mano cuando apareció un disco de metal en su mano. Vertió un poco de maná y apareció una burbuja alrededor de todo el barco, aislando a Jake, Sultán y las 4 mujeres que estaban dentro. Jake sintió que era una barrera de un solo sentido. Es decir, podía salir, pero nadie podía entrar, una barrera básica de privacidad. Así que tengo razón, dijo Sultán, con una gran sonrisa en los labios. Fue entonces cuando Jake se dio cuenta. El hombre en realidad no sabía nada de Jake. Al menos no sabía que era realmente él. Pero la reacción a su pregunta se lo confirmó a Sultán, haciendo que Jake frunciera el ceño. Quería preguntar cómo lo sabía, pero Sultán respondió sin que se lo preguntaran. Como a muchos otros, se me ha concedido el patrocinio divino. Los dioses charlan, ¿sabes? Son conscientes de que Malefic Vapor ha regresado, e incluso hay rumores de que tiene un elegido. Uno que es un progenitor y del universo recién integrado. Aquel que está incluso en un planeta con un augurio bendecido por la Santa Madre.
Naturalmente, esto hace que muchos se pregunten si podría surgir algún conflicto a partir de eso. Solo tomó sumar 2 y 2 desde allí, explicó Sultán casualmente. Bien por ti, dijo Jack. Realmente no le importaba que lo supiera. No era un gran secreto que él fuera bendecido o un progenitor. Realmente no debería ser tan difícil armar las cosas. Sin embargo, había una cosa que le molestaba. No te vi en el Congreso Mundial. ¿Por qué no asistí? Estaba preocupado en ese momento. Además, prefiero quedarme sin ataduras. Ah, pero eso no significa que no esté abierto a una asociación. Tengo muchas cosas que ofrecerte, y estoy seguro de que tú también tienes mucho que ofrecerme, dijo Sultán mientras se acercaba a la mesa y se sentaba, y agregó, por favor. Acompáñame a tomar el té. El hombre saludó a una de las mujeres, y ella entró en la pequeña cabina del barco. Para preparar una nueva tetera, calculó Jack. No vio ninguna razón para no unirse a él ya que su cena había sido interrumpida de todos modos. ¿Te llamas a ti mismo un comerciante? ¿Qué productos vende?, preguntó Jack mientras se sentaba. Cualquier objeto de valor que encuentre. Hierbas, minerales, armas, armaduras, lo que sea que crea que puedo obtener una ganancia sustancial, lo venderé. Por favor, eres más que bienvenido a navegar más adelante. Estoy seguro de que hay cosas que pueden interesarle, respondió Sultán. Supongo que lo veré, dijo Jack, antes de simplemente hacer una pregunta que muchos probablemente no responderían, ¿cómo alcanzaste tu nivel actual tan rápido? Las calificaciones de no son tan comunes todavía, y entras aquí con un grupo de 5. Falta de descanso y de voluntad para hacer lo que estime necesario. Tuve un buen comienzo ya que pasé por el ciclo habitual. La mazmorra de desafío de la suerte en el tutorial me dio una clase poderosa, mientras que mi propia experiencia del viejo mundo resultó útil en lo que respecta a mi profesión, explicó Sultán con paciencia. Cuando terminó, la puerta de la cabina se abrió de nuevo y una mujer salió con una bandeja. Tenía 2 teteras y 2 tazas nuevas. Jaque sintió instantáneamente que algo andaba mal con las teteras. Sintió las hierbas dentro, pero en una de ellas, también sintió algo más. Veneno. Jaque frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, Sultán se dirigió al tema. Por favor, no me creas un imbécil. Intentar envenenar al elegido de la víbora maléfica suena como la cosa más estúpida y sin sentido que uno puede hacer. Le pedí a mi querido guardaespaldas que le añadiera un poco de veneno, ya que sé que aquellos de tu tipo particular de alquimia tienden a disfrutarlo. Eres un alquimista, ¿verdad? Vi las pociones en System Store y determiné que tenían que ser de un alquimista muy por delante de la curva, dijo Sultán con una pequeña risa. Eso, era honestamente razonable. El paladar no era un gran secreto, pero probablemente la habilidad más famosa relacionada con Malefic Vapor. La mujer vertió de la tetera envenenada al vaso de Jack y tomó la otra tetera para verterla en la otra taza nueva. Pero Sultán la detuvo. No, querida, solo usa mi taza actual. Esa es para ti, dijo con una sonrisa amable, refiriéndose a la segunda taza limpia. Por un momento, Jack pensó que era solo un buen gesto que ella se uniera a ellos, pero vio que su rostro palidecía un poco, incluso si su expresión facial apenas había cambiado. Después de que terminó de servirle el té a Sultán, él le indicó que se lo sirviera a ella también, de la tetera envenenada. Con una ligera vacilación, pero sin quejas, lo hizo. Jaque se preguntó de qué se trataba, ¿tenía ella también alguna habilidad de inmunidad? Tenía la impresión de que habilidades como paladar eran raras. Ahora, bebamos, dijo Sultán mientras levantaba su copa. Jaque hizo lo mismo y tomó un sorbo. Maldición. El té era realmente delicioso, y el veneno que contenía también era interesante. Era indetectable para cualquiera excepto para alguien como él con una habilidad específica para sentirlo, y era condenadamente potente. Casi tan potente como sus mejores venenos de rareza común incluso. Vino con el requisito de que el objetivo tuviera que consumirlo sin resistirse para que el efecto del veneno se apoderara y activara. Este tipo, en comparación con sus venenos, era mucho más adecuado para el asesinato. Esperar.
La mujer que había consumido toda su taza de té de un solo trago comenzó a sudar y temblar. Jake miró para verla colapsar sobre una rodilla cuando comenzó a toser sangre y aparecieron venas oscuras en su rostro. Lágrimas de sangre comenzaron a gotear de sus ojos mientras jadeaba y parecía tener un dolor inmenso. ¿Qué carajo está pasando? Jake muy razonablemente se preguntó a sí mismo. No te preocupes, no la matará, solo la lastimará un poco, explicó Sultán con indiferencia, mirando a Jack. Preferiría hablar sobre la próxima casa del tesoro y sobre mi posible trabajo con alguien para acceder a su tienda del sistema, pero creo que tiene preguntas. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Jack, refiriéndose a la mujer. Estaba considerando seriamente si debería darle una poción curativa, pero, ¿ella había consumido el veneno voluntariamente? Como dije, una larga historia. Pero daré algunos antecedentes, dijo Sultán con un poco de resignación cuando comenzó su larga explicación. Pasó por Gaby y era una joven alquimista y sanadora talentosa. Un sanador de la naturaleza, incluso. Era poderosa para su nivel y sobresalió en todas las áreas, por lo tanto, su nivel se disparó. Gaby fue a San Tomo después de las tutorías, y allí se inscribió en sus oficinas de búsqueda de partidos y encontró compañeros. Lo hizo muy bien y siguió progresando, pero tenía un problema peculiar. Sus fiestas seguían muriendo. Extraña coincidencia, ¿no? Así pensaban otros. Se descubrió que envenenaba lentamente a los miembros de su grupo y luego los mataba cuando se debilitaban demasiado. Su clase y profesión terminaron girando en torno a esto. Se creía inteligente, pero no sabía que ya estaba bajo sospecha. Al final, fue descubierta y encarcelada en San Tomo. Pero Gaby era demasiado valiosa. A San Tomo no le gusta matar a los que tienen potencial, solo fue castigada porque causó más daño que bien. La obligaron a trabajar simplemente como alquimista a perpetuidad para crear pociones. Fue entonces cuando llegué y ofrecí un trato. Necesitaba otro guardaespaldas, y ellos necesitaban deshacerse de ella. Entonces, la vendieron como una especie de prisionera de guerra. Y ahora ella me sirve y está atada a mi voluntad hasta el día en que merezca la libertad otra vez. La vendieron como una especie de prisionera de guerra. Y ahora ella me sirve y está atada a mi voluntad hasta el día en que merezca la libertad otra vez. La vendieron como una especie de prisionera de guerra. Y ahora ella me sirve y está atada a mi voluntad hasta el día en que merezca la libertad otra vez. Jake se sentó allí, observándolo, sin estar del todo seguro de si el hombre estaba diciendo tonterías o diciendo la verdad. Sin embargo, había una parte de la que estaba bastante seguro. ¿Entonces, ella es una esclava? Jake preguntó secamente. No es la palabra que usaría, pero efectivamente, sí. Ese es su castigo por sus crímenes. Era la muerte o la servidumbre, y ella quería vivir. También creo que tiene más valor viva que muerta, respondió Sultán. ¿Y los otros tres? Todos tienen historias similares, algunas peores que otras. Son la escoria de este nuevo mundo que no merece piedad, declaró Sultán, su comportamiento aún sin cambios. ¿Y todas resultan ser mujeres?, preguntó Jack, señalando lo obvio. Bueno, sí. Ah, pero no me malinterpretes, eso no es un fetiche mío. Prefiero un participante dispuesto. Soy comerciante, podría pagar por un profesional en cualquiera de las ciudades más grandes si eso es lo que estaba buscando. No, los mantengo solo por mi propio sentido de la vanidad y las fantasías infantiles, mientras que, naturalmente, también necesito guardaespaldas poderosos, dijo Sultán sin rastro de vergüenza. ¿La tortura? Ah, esa es fácil. También soy un sádico narcisista que disfruta infligiendo sufrimiento a quienes creo que lo merecen, y encuentro increíblemente entretenido e irónico torturarlos de manera similar a sus crímenes, respondió el comerciante con una gran carcajada antes de ponerse serio. No hay razón para compadecerse de aquellos que no merecen misericordia. La mujer llamada Gaby todavía estaba acurrucada en el suelo, gimiendo de dolor y tosiendo sangre durante toda la conversación. Las otras tres mujeres solo miraban hacia la cubierta. Capítulo 263.
Sultán estaba relajado y confiado mientras estudiaba al elegido enmascarado de la víbora maléfica. Un hombre poderoso con el que vale la pena trabajar. Había hecho su investigación antes de venir y creía que tenía una comprensión del hombre. Como elegido, naturalmente sería un reflejo de su patrón, por lo que con la información limitada sobre el progenitor mismo, estudió a su Dios y la orden de la que estaba a cargo. Estudió las costumbres y el etos de la orden. Sus logotipos y su, aunque carencia de, patetismo fundacional. En cambio, parecía haber un enfoque en que cada uno estuviera a cargo de sus propios destinos, con la moral juzgada en función de cuán poderosa es una persona. Hacer daño a los más débiles que tú no era pecado sino un derecho. Para Sultán encontrar un compañero digno y compatible con él en este nuevo mundo sería difícil, pero creía que elegido sería su mejor opción. Abordarlo con honestidad sería sin duda la mejor estrategia. Eventualmente, las mentiras serían eliminadas y las verdades a medias solo servirían para ofender a los elegidos de la víbora. La víbora era conocida como un tipo directo de Dios, y su orden también valoraba no andarse con rodeos. Sultán estaba un poco sorprendido por el cuestionamiento de la esclavitud. Que él supiera, eso era algo común en la orden. Para los elegidos no tener algunos esclavos o al menos sirvientes como esclavos sería ridículo. Así pondría todas sus cartas sobre la mesa y negociaría desde allí. Por lo menos, estaba seguro de que el elegido priorizaría los beneficios por encima de un ligero desacuerdo. Aunque eso ni siquiera debería ser una preocupación. Por lo que Sultán sabía, la orden de la víbora maléfica tenía un gran número de sádicos dentro, ¿y no sería su elegido el peor de todos? Sin embargo, Sultán reconoció que disfrutó del espectáculo. Porque Sultán sabía que lo sabía. Jaque miró a la mujer y luego a Sultán. Por el momento, estaba 50-50 en su cabeza si le creía al tipo. Sin embargo, había algunas pruebas de sus afirmaciones. El tipo de veneno que Jack había consumido no era fácil de hacer. Lejos de ahí. Se necesitaría mucha práctica para aprender y mucho tiempo. Por supuesto, era muy posible que Sultán la hubiera hecho aprender a inventarlo por otros medios, razón por la cual lo colocó como una especie de 50-50. Además, su mentira sería fácilmente refutada con solo consultar con Sant Tomo. Alguien que estaba cerca del grado D o del grado D tuvo que haber dejado algunos registros. Entonces, digamos que la historia era cierta. A la mierda Gaby. Jaque la habría matado, pero también entendió que el encarcelamiento o incluso la esclavitud era preferible a eso para algunas personas. Aunque no a Jack. Finalmente, Jack decidió asumir que el hombre había sido honesto, no porque lo considerara particularmente digno de confianza, sino porque era lo más fácil de hacer por ahora. No tenía nada que perder al hacerlo, y siempre tomaría otro enfoque más letal si el hombre demostraba ser un mentiroso. Pero, había una cosa. Jaque miró directamente a Sultán, mirándolo a los ojos mientras hablaba, no me gustas. Si el hombre quería una conversación honesta, Jaque sería honesto. Y no quiero decir que me desagrades un poco. Quiero decir que estoy contemplando si debería simplemente matarte o seguir escuchando lo que puede o no ser una mierda. Pero te seguiré la corriente por ahora. Permítanme dejarlo claro, no me gusta la esclavitud. Lo sé, impactante. Entonces, ¿qué razón me darás para no acabar contigo aquí y ahora? ¿Qué propósito ves en tener esclavos? ¿Por qué no simplemente matarlos y terminar con esto? ¿Eres tan débil que necesitas obligar a un grupo de esclavos a protegerte? Sultán miró a Jack, claramente un poco sorprendido por su respuesta. Era la primera vez que mostraba desconcierto, como si la reacción de Jack no fuera para nada la que esperaba. Jaque estaba genuinamente curioso sobre cuáles serían los argumentos del hombre. Esa, no era para nada la respuesta esperada. Parece que cometí algunos errores de cálculo graves, dijo Sultán, sacando una botella de poción y entregándosela a la mujer. Instantáneamente lo agarró y bebió, y poco después, se calmó y comenzó a respirar de manera constante. Ella retrocedió y le dio a Jack una mirada extraña mientras se unía a las otras tres mujeres. Por alguna razón, tenía la impresión de que lo disfrutarías.
Mi información sobre la orden de la víbora maléfica y el primordial mismo es tan inexacta, preguntó. Tampoco era una pregunta retórica. No soy parte de la orden, al menos no oficialmente, y no soy la víbora maléfica. No tengo idea de por qué diablos me atribuiría sus creencias. Soy yo, ellos son ellos, respondió Jack secamente. Bueno, él sabía por qué Sultán lo haría, tenía sentido, pero también disfrutó burlándose del tipo egoísta. Desconcertante, admitió Sultán mientras desabrochaba el botón superior de su smoking. Estaba sudando un poco, y las mujeres también estaban tensas con Jack mirando a su dueño. No los necesito explícitamente, pero tampoco veo el valor de que estén muertos. Matarlos convertiría su valor en cero además de unos pocos puntos de experiencia. Elimina los valores que sus futuros también podrían proporcionar. Incluso si ignoramos su destreza en el combate, sería preferible simplemente que sean artesanos, ¿no es así? No digo que sea una solución perfecta para mantenerlos como esclavos, pero diría que es la opción preferida para simplemente matarlos por completo. Incluso si se lo merecen, argumentó Sultán. Jaque tuvo que reconocérselo, la mayoría retrocedería. Pero Sultán claramente no había alcanzado su nivel por retroceder y ser débil. Eligió encontrarse con Jack de frente. Correcto, y la tortura es, por supuesto, otra acción justa que tiene que ser parte de cualquier buen castigo, ¿verdad? Estoy seguro de que no tiene nada que ver con que seas un bastardo real, preguntó Jack con sarcasmo. Entiendo tu juicio. Nosotros, como humanos, tendemos a juzgarnos a nosotros mismos por nuestras intenciones y a los demás por su comportamiento. Mis palabras o justificaciones tienen poco significado para ti, así que ni siquiera me molestaré en tratar de convencerte de que tengo razón. Piensa en mí como un monstruo maníaco que disfruta torturando a otros, un héroe de la justicia o lo que quieras en el medio. Solo sé que no tengo malas intenciones hacia ti ni hacia ninguno de tus camaradas, y soy muy selectivo en cuanto a quien pongo bajo mi control, respondió Sultán. Muchas palabras floridas para alguien que dicta la vida de otro solo porque es un cabrón sádico. Aunque supongo que no tienes una buena razón, simplemente te gusta controlar a los demás. ¿Es esa la única forma en que puedes obtener una verdadera sensación de poder? Jaque se burló. Ahí no estamos de acuerdo. Les di a elegir. Uno que no pareces dispuesto a ofrecer. Es interesante, ¿no? ¿Qué es mejor, darle a alguien la opción de la muerte o la esclavitud? ¿O simplemente los matas directamente, sin ofrecerles ninguna alternativa? Él rió. Además, es una elección que permanece. No les impido hacerme daño, es solo que haciéndome daño comenzará el proceso de sus muertes. Se iniciará un temporizador. Si logran matarme dentro del periodo, todos vivirán. Si fallan, mueren. Emocionante, ¿no estás de acuerdo? Me ayuda a mantenerme alerta. Lamentablemente, los 4 son demasiado cobardes para apuñalarme. ¿Quién sabe, podrían tener una oportunidad si atacan todos a la vez? Jaque frunció el ceño, cada vez más inseguro de si el hombre estaba diciendo la verdad. Pero, algo le decía que el tipo lo era. Claro, era un bastardo sádico, pero al menos había sido honesto al respecto. Esto no hizo que a Jack le desagradara menos, simplemente lo hizo continuar la conversación. Sin embargo, tenía una pregunta candente. ¿Hablaste sobre liberarlos? ¿Puedes siquiera hacer eso? Hasta donde yo sé, en el momento en que alguien es esclavizado, esencialmente se vincula con el alma a una persona, y la muerte de su dueño significaría la muerte de los esclavos, preguntó Jack. Esta parte en realidad le causaba curiosidad. Vio que las mujeres a un lado se arrastraban un poco. Probablemente nunca antes habían escuchado esta conversación y temían que Sultán les hubiera mentido en algún momento sobre la posibilidad de liberarlos. Si lo hubiera hecho, bueno, Jack sabía quién estaba a punto de morir. El método del que hablas es la forma más potente de vincular a otros contigo. Potente, pero también limitado, como acabas de decir. Es un vínculo unidireccional perfecto que tiene muchos beneficios pero también restricciones. Uno de ellos es la incapacidad de liberar a otros para siempre. Ese no es mi método.
En cambio, uso el método mucho más regular de usar un medio. Yo uso esto, dijo Sultán mientras sacaba un cuaderno del bolsillo de su pecho mientras explicaba. Este cuaderno contiene los contratos y es un objeto soulbound para mí. Si muero, el artículo dejará de existir y, por lo tanto, serán liberados. Alternativamente, puedo optar por anular el contrato, lo que también resultará en la liberación de la persona. Jake se inclinó y recogió el cuaderno sin ningún aviso. Sultán ni siquiera reaccionó, mientras que las mujeres reaccionaron un poco mientras se acercaban. Tal vez buscando una oportunidad para hacer algo. Jake sabía que habría intentado matar a Sultán hace mucho tiempo si hubiera estado en su lugar. Bueno, él nunca estaría en su lugar, porque al final, un contrato de esclavo siempre tenía que hacerse voluntariamente. Él nunca habría entrado en él, para empezar. Abrió el cuaderno y vio que todas las páginas estaban en blanco. Arrancó uno para ver si podía, y funcionó sin problemas. Luego, Jake solo lanzó una mirada a Sultán antes de quemarlo con Alchemical Flame. ¿Fue falso? No. Simplemente no era un elemento verdadero. Sultán sacó otro cuaderno idéntico y lo colocó sobre la mesa. Sin ningún aviso, pasó una sola página y se reveló un contrato. Por favor, este es el contrato bajo el que están, dijo Sultán, inclinándose hacia atrás para darle espacio a Jake. Al hojearlo, Jake rápidamente vio que corroboraba mucho de lo que Sultán había afirmado. Los contratos especificaban que no se les permitía matar intencionalmente a nadie sin su permiso, que tenían que defenderlo de cualquier daño y permanecer cerca de él a menos que tuvieran permiso para irse y, finalmente, que podían protegerse a sí mismos siempre que no fuera así. No entrar en conflicto con ninguna de las dos reglas anteriores. No había términos para la liberación ni nada más, ni siquiera una regla que dijera que tenían que seguir todas sus órdenes. Entonces, ¿dónde está el resto?, preguntó Jake después de mirarlo. Eso es todo. Lo único que no se especifica son las reglas asociadas al mismo por el simple hecho de ser un contrato de esta naturaleza. Como mi habilidad para matarlos en cualquier momento. Por supuesto, tal muerte no es instantánea. Calculo que tomaría alrededor de 10 minutos, y mientras me maten dentro del periodo, estarían bien. También si me superan en nivel. Eso significaría que pierdo la capacidad de controlarlos. Estoy seguro de que hay otras formas también. Después de todo, el multiverso tiene infinitas posibilidades, ¿no es así? Sultán explicó con una sonrisa casual. Todavía estaba sudando, pero ya no parecía tan estresado. Entonces, ¿por qué no hablan? Les dije que no lo hicieran. Nada los detiene además de su miedo a las represalias. También pueden ignorar todos mis comandos. Por cierto, eso aún no ha sucedido, dijo Sultán, con una sonrisa cada vez mayor. Ahora volvemos a la tortura. Digamos que todo lo que haces es lógico y tiene sentido, no lo es, pero digamos que lo es, ¿dónde diablos entra la tortura? ¿Crees que puede reformarlos? ¿Hacerles ver los errores de sus caminos? ¿Funcionaría eso alguna vez? Jake dijo secamente mientras se volvía hacia las mujeres y señalaba a una de ellas. Tú, responde eso. No, no lo mires. Yo soy el que preguntó. La mujer a la que señaló era la que tenía un arco. Fue la razón por la que la eligió. Cuando preguntó, ella lanzó una mirada a Sultán, pero Jack rápidamente la redirigió de nuevo hacia él. Dudó en decir algo hasta que finalmente escupió, está mintiendo. Ninguno de nosotros ha hecho nada malo. Somos inocentes y nos obliga a trabajar para él. Nos hace hacer cosas horribles, nos tortura, por favor. Te lo ruego. Ayúdanos. Bueno, eso fue inútil, pensó Jack mientras escuchaba sus súplicas. Las tres mujeres parecían un poco sorprendidas cuando ella gritó y habían tardado sorprendentemente en asentir con la cabeza, casi con demasiado entusiasmo. Él diría que era un 60-40. 60 sobre su mentira sobre ser inocente, 40 sobre su realidad siendo completamente una víctima. De cualquier manera, no le importaba mucho a Jake, principalmente quería confirmar si podían hablar y pensar por sí mismos.
Claramente, su arrebato no fue algo que le gustara a Sultán o que hubiera esperado. De hecho, frunció el ceño y el sudor en la nuca indicaba que se había vuelto a poner bastante nervioso. No hace falta decir que está mintiendo. Por favor, simplemente regístrese con Sankt Tomo. Te imploro que simplemente confíes en mí por ahora hasta que lo confirmes. Estoy dispuesto a hablar de esto y, si lo desea, podría incluso poner su liberación como un elemento en la mesa de negociación. Solo piénsalo, dijo Sultán, continuando. Pero continuemos con la discusión. Los libero. ¿Y qué? ¿Los matas? Espero que se hayan reformado. ¿Decirles que se vayan y causen estragos en otros lugares? ¿Desperdiciar enormes cantidades de recursos para tratar de mantenerlos encarcelados? Espero que veas que no hay buenas soluciones aquí. Simplemente elegí la solución que más me beneficia. ¿Se basa en última instancia en mi propio egoísmo? Sí. Los grados de aún no crecen en los árboles. Estos 4 tienen demasiado valor como para simplemente matar por alguna creencia idealista. En mi opinión, sus estados se basan en las decisiones que tomaron. Basado en una elección que hice. Elegí hacerlos esclavos, y ellos eligieron la esclavitud sobre la pena capital. Fueron todas las opciones, lo mismo que puedes elegir matarme ahora y liberarlos. Dudo que gane, y tú serías capaz de matarnos a los 5 si así lo desearas. Ese sería mi error de cálculo y mi error. Sería desafortunado perder mi vida así, pero solo podría culparme a mí mismo, dijo Sultán mientras suspiraba. Jaque simplemente se recostó mientras pensaba en ello. ¿Habría hecho bien en matarlos a todos? Probablemente no. Tal vez. Pero para ser justos, honestamente no le importaba mucho de ninguna manera. Si era perfectamente genuino consigo mismo, no le importaba mucho liberar esclavos de todos modos. A sus ojos, ya eran débiles fracasos, inocentes o no. Porque una cosa era segura, sin importar qué, habían elegido la esclavitud sobre la muerte. Eso en sí mismo hizo que le desagradaran. Entonces, ¿qué sacaría él de matarlos? Prácticamente nada además de poder robar algo de su mierda. Incluso entonces, Jake sabía que la mayoría de los comerciantes tenían el almacenamiento espacial como habilidad. Lo que significaba que robarle no era realmente una opción. Conseguiría un barco y lo que llevaban puesto. Probablemente útil, pero no por mucho. Mientras tanto, un comerciante de grado D podría ofrecer mucho. Al final, Jake hizo lo único razonable. Levantó la mano y disparó una ráfaga de maná arcano a través de la barrera que los rodeaba. Abrió un agujero al mundo exterior que intentó cerrarse pero no pudo debido al maná destructivo. Sultán y las mujeres parecían listos para recoger sus armas en una exhibición interesante como si quisieran luchar juntos. Los cobardes realmente preferían permanecer esclavos del sultán a la muerte. De cualquier manera, el propósito de abrir el agujero era simple. Voló una figura verde que aterrizó en su hombro con un pequeño chillido molesto. Siguiendo a Silpie caminaron Miranda, Neil y Silas. En caso de duda, haz que otros lo averigüen. Señor Sultán, dijo Miranda al entrar. Tu reputación te precede. Capítulo 264. Miranda había estado trabajando a gran velocidad mientras se dirigía hacia el fuerte y mientras esperaba afuera. Lillian le proporcionó información mientras viajaba con el halcón, y ella y Lillian lograron sumar 2 y 2 después de que Philip regresó y les dijo que el nombre del comerciante era Sultán. Él era una de las personas de las que ya se habían dado cuenta, ya que se había hecho un nombre en algunas de las ciudades circundantes. Un hombre despiadado con un ego enorme, pero increíblemente bueno en su trabajo. Había comprado y vendido cosas en Sankt Tomo y en otras 2 ciudades que controlaba la Santa Iglesia y en muchos otros asentamientos. Algunas ciudades paílan, otras no. El barco en el que viajaba era bastante rápido, lo que explica cómo podía moverse tanto. Nadie podía realmente hacer mucho por él tampoco. Sultán mismo era poderoso, y ya tenía 2 esclavos cerca del grado de la última vez que fue a Sankt Tomo. En Sankt Tomo, había
adquirido dos más que se acercaban rápidamente al grado de una mujer que había envenenado a sus exmiembros del partido y fue aprehendida luego de que una de las víctimas terminara siendo íntima amiga de un concejal. Miranda supuso que fue entonces cuando el liderazgo de San Tomo decidió que era demasiado problema. La segunda mujer era aún peor. Era una pionera, una evolución del arquero, que se especializaba en una extraña magia que había adquirido en la tienda de tutoriales. Imprimió sigilos mágicos en personas y objetos y los usó para rastrear cosas. Era una habilidad muy parecida a la que la propia Miranda podía hacer con la marca Verdant, excepto que esta mujer podía ver a través de los ojos de las personas que marcaba. ¿Y qué hizo ella con esto? Bueno, ella exploró. Fue una exploradora principal de San Tomo durante un tiempo y usó sus sigilos generosamente. Nadie los cuestionó ya que parecían tan inofensivos. Se extendieron a muchas personas, y pronto tuvo cientos de ellos. Finalmente, se volvió tan buena en la habilidad que mejoró sustancialmente, y fue entonces cuando comenzó a convertirse en un problema. Su marca le permitía ver siempre. Ahora incluso sin el consentimiento o el conocimiento de los demás. Se volvió adicta al conocimiento y a la sensación de control. Vivió la vida de los demás, y especialmente de un hombre del que se enamoró. Ella había estado en una fiesta con él y se habían llevado muy bien. Todo iba bien hasta que regresaron, y ella se enteró de que él tenía esposa e hijos. Ese día ella mató a su familia para que él pudiera estar con ella. Pero cuando trató de estar con él, ya no fue el mismo. Él no era el mismo burbujeante yo, así que ella se aburrió y cambió. 9 familias más en el lapso de un mes. 6 esposas, 3 novias, 15 hijos. Ella tenía un tipo, y ese tipo era el hombre que ya lo tenía todo. Cuando comenzó a acechar a su 10ª víctima, fue capturada. Después de su captura, investigaron un poco y descubrieron que había sido encerrada ante el sistema como una acosadora en serie que se había vuelto violenta en ocasiones. El sistema solo la había empeorado, ya que ahora realmente podía expresarse. Tan jodido como estaba, el mes que había pasado acechando a hombres le había dado más niveles que cualquier otra cosa antes. Como exploradora, obtuvo una gran cantidad de experiencia evitando constantemente la detección y las sospechas y acechando a los hombres sin que ellos lo supieran. A menudo también pasaba sin mirar a través de sus ojos, le gustaba verlos dormir. Por supuesto, los asesinatos cuidadosamente preparados también dieron un gran impulso a la experiencia. Estas 2 mujeres eran monstruos, pero San Tomo quería usarlas. Así que los encarcelaron para continuar sirviendo al bien común mediante el uso de sus profesiones, pero cuando se acercaron al grado de, San Tomo tuvo un problema. No tenían forma de mantenerlos atrapados después de la evolución. Ningún grado de con el conjunto de habilidades necesario para esclavizarlos tampoco. Fue entonces cuando apareció Sultán y se ofreció a quitárselos de encima. El director actual en ese momento, que estaba a cargo de evitar que cometieran más delitos, estuvo de acuerdo con el permiso de sus superiores después de que Sultán pagara una suma considerable. Esta fue toda la investigación que Miranda tuvo tiempo de hacer antes de que Jack los invitara a entrar. Ya era hora también. La mayor parte del tiempo se había pasado haciendo malabarismos con la afluencia de información de Lillian y un pájaro molesto que quería romper la barrera allí mismo. Señor Sultán, su reputación lo precede, dijo con una sonrisa al entrar. El hombre era un ególatra, por lo que acariciar ese ego sería prudente. Miranda también notó que Jack aún no lo había matado, pero claramente, las negociaciones tampoco iban bien. El sudor en la frente de Sultán era visible y las 4 esclavas estaban tensas. Si Jack fuera el policía malo aterrador, ella sería la policía buena. Había elegido interpretar a Jack sin matar al mercader como una señal de que al menos quería obtener algunos beneficios. ¿Dudó por un segundo que Jack pudiera matar a los 5 grados de? No, en absoluto. Ah, señora Waus, dijo Sultán, pareciendo casi aliviado por su entrada. Ella asumió que era porque él lo era. También lanzó una mirada a Neil y Silas. Habían traído a Neil porque, bueno, él estaba allí con Silas cuando Miranda pidió que lo trajeran. Sus habilidades para detectar mentiras serían útiles. Tampoco había miedo de que se resistieran a la habilidad,
ya que eso haría que el juicio fuera aún más fácil si elegían hacer eso. Si bien Miranda confiaba un poco en la información de St. Tomo, aún así optó por confirmarla. Una gran parte de ella esperaba que las mujeres resultaran ser inocentes y blasfemas de la Santa Iglesia o alguna otra tontería por el estilo. Lo dudaba, pero al mismo tiempo, lo comprobaría. Salas y Neo, por favor lleven a esos 4 a la cabaña y revisen sus historias. Señoras, tengan en cuenta que todo lo que hará es facilitar nuestra decisión aquí si intenta algo. Señor Sultán, como líder formal de Haven, representaré a Lord Ten como el enlace de Haven y trataré de llegar a una conclusión beneficiosa para todo este esfuerzo. Pero tenga en cuenta que ya ha infringido la ley, ya que la esclavitud es ilegal en Haven, así que espero una respuesta adecuada y una recompensa, dijo Miranda mientras convocaba una silla de su almacenamiento espacial y se sentaba. Pensándolo bien, ella solo sería la segunda policía mala. Sultán pareció un poco desconcertado, pero optó por disculparse de inmediato mientras saludaba a las 4 chicas. Ese debe ser mi error, no sabía que estaba prohibido y tampoco me informaron a mi llegada. Las 4 chicas siguieron a Silas y Neo. Al menos el hombre era lo suficientemente razonable como para no discutir. Jake mirándolo todo el tiempo cegaramente tampoco ayudó a su situación. Miranda sonrió al responder a la pregunta velada. Naturalmente, no estabas al tanto. La ley se acaba de establecer hace unos minutos. Todavía no lo hemos necesitado y hemos optado por que la ley funcione de forma retroactiva, afirmó Miranda, sin dejar mucho espacio para contraargumentos. Ahora, por favor, indique su propósito completo para venir aquí. Con justa causa, podremos llegar a un acuerdo y una solución que no resulte en recibir la pena capital que dicta la ley. Sultán había cometido otro gran error de cálculo. A Miranda tampoco le gustaba el chico en absoluto, y Jack le había otorgado el poder de hacer lo que quisiera como señor de la ciudad, lo que incluía crear leyes al azar. Mientras él estuviera de acuerdo con ellos, no habría ningún problema y, según su rápida evaluación, parecía estar de acuerdo con la prohibición de la esclavitud. Teniendo en cuenta su diatriba de 1 hora sobre lo jodido que era esclavizar a las bestias durante una de sus cenas, ella lo había asumido. Miranda se unió a Jack para mirar a Sultán mientras una nueva gota de sudor aparecía en la frente del hombre. Jake le dio a Miranda un pulgar hacia arriba mentalmente. Debería haberla esperado desde el principio para que ella lidiara con toda esta mierda. Todo parecía tan malditamente complicado cuando en realidad no debería serlo. Matar a los 5 sería la solución simple, pero ¿sería la mejor? No solo estaba tomando decisiones por sí mismo, sino por Haven como un todo. Ahora al menos tendré la ley de mi lado. Además, debería preguntarle a Miranda cuáles son las leyes de Haven, pensó Jack. Si hubiera conocido a Sultán al aire libre mientras viajaba o algo así, Jack probablemente lo habría ignorado o lo habría matado si se convirtiera en un problema. Si Jack obtenía la confirmación de que incluso una de las mujeres era inocente, o incluso si Sultán había mentido un poco sobre sus circunstancias, Jack lo mataría. Si Miranda terminaba por concluir que matar a Sultán sería la mejor causa de acción, Jack lo mataría. En este momento, honestamente no le importaba de ninguna manera hasta que estuviera seguro de las cosas. Digamos que las mujeres eran tan malas como afirmaba Sultán. Bueno, entonces realmente no merecían su piedad. Si simplemente anduviera matando a cualquiera que hiciera cosas con las que no estaba de acuerdo, estaría ocupado matando a personas que alguna vez pensaron que poner queso enlatado en cualquier cosa era aceptable. No significaba que no tuviera líneas que la gente no debería cruzar. La parte de la tortura simplemente no estaba bien, no importa cómo lo hagas. Que Jack se aseguraría de que se llevaran a los 4, los liberaran o obligaran a Sultán a detener esa mierda fue un hecho desde el principio. Además, dependiendo de lo que las mujeres realmente hubieran hecho, no estaba seguro si él respetaría su elección de esclavitud. Van a Haven principalmente por 4 razones. En primer lugar, encontrar una base de operaciones desde la que operar. Soy consciente de que estáis entre los líderes en la construcción de una red espacial, y Haven sin duda se convertirá en una ciudad muy conocida en todo el planeta gracias a la presencia de Lord Ten. En segundo lugar, naturalmente me uniré a Treasure Hunt,
y siento que necesito afiliarme a una facción para hacerlo bien allí. Ya he hecho muchos enemigos en mi camino, necesito un poco de respaldo también. En tercer lugar, los beneficios que ofrece un Pailan, incluida la tienda del sistema, son demasiado valiosos como para renunciar a ellos como comerciante. Cuarto, deseo simplemente hacer mi trabajo como comerciante aquí. Incluso si me obligan a irme, todavía espero al menos comerciar primero. No dudo que Haven tenga muchos objetos de valor para intercambiar, al igual que yo tengo muchos objetos de valor para ofrecer. Para resumir, quiero trabajar para Haven y con Haven, respondió Sultán. Jake no dudó ni por un segundo que Sultán sabía que estaba metido en una mierda profunda, prácticamente rodeado de enemigos por todos lados. Para ser honesto, a Jake le sorprendió que no solo estuviera buscando una estrategia de salida. ¿Todavía quería quedarse después de haber sido amenazado con la pena capital? Si simplemente se fuera, eso también sería una solución. A Jake no le importaba lo suficiente como para darles caza, y Sultán no le parecía del tipo vengativo. Era un cobarde. No había forma de que arriesgara su vida por algo tan insignificante como la venganza. Lo máximo que podía hacer era intentar hacer algún daño económico, pero Jake consideró que era demasiado cobarde para hacer incluso eso. Esta es una manera horrible de tratar de unirse a un asentamiento, dijo Miranda, sacudiendo la cabeza. Me doy cuenta de eso ahora. Mis travesuras no encajan aquí tan bien como había llegado a creer a través de mi investigación. Tienes mi disculpa genuina por eso. Como te ofrecí antes, las 4 mujeres se te pueden dar como una forma de disculpa. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿cómo ha logrado Haven lidiar con los criminales hasta ahora? Hasta donde yo sé, tratar con prisioneros ha causado muchos problemas y debates en la mayoría de los otros asentamientos. Las prisiones convencionales ya no son exactamente factibles. Ni siquiera San Tomo es capaz de contener a alguien en grado de todavía, respondió Sultán. No tenemos muchos de esos problemas. Actualmente, solo damos castigos más pequeños, y aquellos que resultarían en encarcelamiento resultan en exilio o simplemente pena capital. Así que tal vez hemos tenido suerte de no haber tenido tanto crimen. Lo peor fueron 2 casos de violación, y ese fue una sentencia de muerte fácil y rápida cuando el tipo trató de huir, explicó Miranda, agitando la mano. Además, ¿cómo es eso algo de tu incumbencia? Ah, sí, recuerdo ese. Un tipo al que dispararon cuando intentaba huir, pensó Jake, sin simpatía. Por supuesto, según los estándares del viejo mundo, tener penas capitales para la mayoría de los delitos graves sería excesivo, pero en este nuevo mundo, fue rápido y eficiente. Supongo que no me corresponde fisgar. Simplemente tenía curiosidad, sí. Sultán fue interrumpido por los chillidos de Sylvie cuando se molestó. Jake dejó de frotar sus plumas. Miró a Jake, y Jake solo le devolvió la mirada mientras arañaba lentamente al pájaro que ahora estaba acariciando su mano nuevamente. Ninguno de los dos habló, y Jake lo retó a hacerlo. Un hermoso halcón. Lo siento si lo molesté, y... Jake le lanzó una mirada cuando dijo, eso, dándole al chico una oportunidad más. Si yo molestara, Sultán observó los ojos de Jake de cerca, Por favor, toma esto como una disculpa. Sultán invocó una pequeña cosa redonda con aspecto de mármol, y Jake usó identificar en él de inmediato. También lo revisó en busca de veneno y cualquier otra cosa. Lo que había convocado era algo que Jake había encontrado antes cuando investigaba cómo hacer comida para Sylvie. Bolita de bestia, común, una bolita de bestia hecha por un cocinero talentoso usando materiales monstruosos y hierbas para crear un tesoro natural artificial. Consumir esto no tendrá efectos en una especie iluminada, pero es muy beneficioso para los monstruos. En cuanto a la reacción de Sylvie, miró la bolita por un momento y saltó sobre la mesa, derribando cada taza de té y las 2 teteras, a propósito, hasta donde Jake podía ver. Sultán todavía no se atrevió a reaccionar incluso cuando el té goteó sobre sus pantalones. Sylvie se acercó y recogió la bolita increíblemente despacio. Se lo metió en el pico y se lo comió, haciéndolo crujir al hacerlo. Luego se tambaleó fuera de la mesa y saltó hacia atrás para sentarse en el hombro de Jake.
nunca con respecto a Sultán una sola vez a lo largo de todo. Pero Jake podía decir que le gustaba la pastilla. Tenía que admitir, Sultán era inteligente. Había identificado y tratado de atraer a una de las personas más influyentes de Haven a su lado a través del soborno. Y funcionó porque ahora Jack no podía matarlo antes de averiguar de dónde había sacado la bolita o si tenía más. Fue en ese momento que Neil y Silas salieron de la cabina del barco, ambos con el ceño fruncido. Entonces, preguntó Miranda, mirando a Silas, pero solo mirándolo, era obvio. Que se jodan todos, dijo Silas, con disgusto visible en su rostro. A veces, realmente odio estas habilidades de mierda. Yo no, necesito un poco de aire. Silas no se quedó, sino que salió del barco. Neo parecía preocupado por su amigo mientras suspiraba. Jake también estaba un poco sorprendido ya que Silas siempre parecía un tipo manso. «¿Neo?», preguntó Miranda. Sultán simplemente se recostó con los ojos cerrados. Dos de ellos eran como dijiste, pero los otros dos, son peores, dijo Neo, sacudiendo la cabeza antes de continuar vacilante. Eran socios, y torturaron y mataron a 582 personas, incluidos 172 niños, todo en un intento de mejorar un artículo a través de un ritual de maldición que cosechó resentimiento y dolor. Les tomó un mes donde los mantuvieron vivos y en constante agonía. Solo terminó cuando la última persona se suicidó después de que el alma de su hijo se rompiera, dijo Sultán, sacudiendo la cabeza. Si bien no diría que soy una buena persona, incluso yo tengo estándares. Fueron los primeros de los que tomé el control después de que intentaron tenderme una emboscada en mis viajes, y lo entenderé si me cuestionan por mantenerlo cerca. Jake miró a Miranda y luego a Neo, quien le dio un asentimiento afirmativo mientras murmuraba, y ellos también parecían muy orgullosos de sí mismos. Lanzó una última mirada a Silas, que ya se había ido, pero Jack todavía podía verlo temblando ligeramente. Jake decidió en ese momento tomar una decisión ejecutiva mientras dejaba a Sylvie sobre la mesa. Ella leyó su estado de ánimo y se lo permitió. Miranda lo miró y lo entendió mientras asentía sutilmente. Se levantó y recibió algunas miradas confusas cuando entró en la cabaña donde estaban las 4 mujeres. Un ruido fuerte. 2 personas fueron enviadas volando por el costado de la cabina hacia las llanuras, una figura persiguiéndolas. Una explosión. Gritos y maldiciones. Y luego, silencio. Una sola persona regresó ni siquiera 2 minutos después de partir y saltó de nuevo al barco. Asterisco has matado, humano, el Biel 101, Crudelis Hexer, el Biel 109, costurera de seda experimentada, el Biel 89. Asterisco has matado, humano, el Biel 101, Crudelis Hexer, el Biel 107, reconocido joyero de Seijuyá, el Biel 91. Jake se acercó a la silla y se sentó mientras se limpiaba las manos en la capa. Sylvie simplemente saltó sobre su hombro como si nada hubiera pasado. Todos lo miraron. Continuar. Capítulo 265. La situación se volvió un poco más tensa después de que Jack sacó la basura. Consideró si deberían presentar un cargo por contaminar a Haven con desechos tóxicos, pero se contuvo. Durante el breve intermedio, las 2 mujeres habían salido de la cabina. Ahora estaban de pie detrás de Sultán como si buscaran protección de él, ambos luciendo aterrorizados. Miranda se aclaró la voz, atrayendo la atención hacia ella, incluso si Sultán todavía lanzaba miradas a Jack. No parecía enojado ni ofendido en absoluto, sino al borde de la euforia. No hace falta decir que nos reservamos el derecho de aplicar el castigo como mejor nos parezca. Si el liderazgo de Haven decide, especialmente Lord Thane, aplicar el castigo antes mencionado, entonces eso es algo que tendrá que aceptar, dijo Miranda. Naturalmente, estuvo de acuerdo Sultán, su sonrisa ahora de vuelta. Parecía menos estresado que antes a pesar de haber perdido a 2 de sus guardaespaldas. Honestamente, no había mucho cuidado personal, ya que esos 2 habían sido débiles. Supuso que eran el tipo de lanzadores que necesitaban una amplia preparación para mostrar todo su poder, y Jack no les había dado eso. De nada. ¿Por qué los había matado? Porque habían cruzado una línea.
No podía decir dónde estaba exactamente esa línea. Acababan de hacerlo, así que actuó. Jack era intrínsecamente una persona impulsiva, por lo que cuando surgió ese abrumador sentimiento de sed de sangre, le resultó difícil contenerse. Todavía tenía el autocontrol para lanzar una mirada a Miranda y obtener un asentimiento de aprobación de ella. Después de todo el asunto de Abby y Donald, Jake no siempre confiaba en su propio sentido de la ira cuando se trataba de otros humanos. En cuanto a los dos últimos esclavos, no le importaba. Uno de ellos era esa mujer Gaby, y no sabía ningún detalle del otro, ni siquiera su nombre. Teniendo en cuenta que no había ninguna reacción visceral hacia ella, Jake asumió que no podía ser tan mala. Miranda podía decidir qué hacer con ella. Estaban jodidos, claro, pero no incitaban ningún sentimiento de ira, solo repugnancia. Tenía alguna idea de por qué era eso y también por qué le desagradaba tanto Sultán. Lo que Jack realmente despreciaba era causar daño a los demás innecesariamente de manera desproporcionada. Era plenamente consciente de que a veces tenías que matar a personas más débiles cuando se trataba de pelear, pero esforzarse por torturar o matar a alguien más débil estaba mal. Esta era la razón por la que Jack no acababa de matar a cualquier bestia al azar con la que se cruzaba, incluso cuando aún tenía experiencia de ellos. Matar a un enemigo muchos niveles por debajo de él solo por una cantidad insignificante de experiencia simplemente no le sentaba bien. Como ejemplo, si el Minotaur Man Chief solo hubiera intentado matar a poderosos humanos de grado D, diría juego justo. El problema era que torturó y mató a aquellos significativamente más débiles que él, como un maldito cobarde. Sultán era una versión menor de eso. Era un sádico que disfrutaba torturando, no porque sacara algo de ello, sino simplemente porque era un bastardo. En realidad, si Sultán solo tuviera a esos 4 esclavos sin toda la parte de la tortura, tal vez incluso podría verlos llevarse bien. Claro, era un imbécil, pero ¿quién no era un poco imbécil en estos días? No era como si Jack pretendiera que él y Miranda fueran los buenos en este momento. Básicamente, estaban chantajeando y obligando a Sultán a ceder a todas sus demandas. Mierda, todavía tenían que ofrecer algo a cambio además de su potencial supervivencia. Sin embargo, por alguna razón, Sultán parecía estar bien con todo eso. Honestamente, fue desconcertante en todos los sentidos. Las cosas iban terriblemente para él, ¿no? No se había equivocado. Sultán había comenzado a cuestionar su decisión de venir a Haven antes, pero al ver actuar al elegido, toda esa duda se disipó como la niebla de la mañana. Lord San era dominante, asertivo y actuaba como si no le importara la opinión de los demás. Él era perfecto. Su sed de sangre y su poder fueron suficientes para enviar escalofríos por su espalda y hacer que su corazón latiera con fuerza. Así debería ser una verdadera potencia del multiverso. Sultán había conocido al augur durante su última visita. Incluso le habían pedido que se uniera a la Santa Iglesia o simplemente que se convirtiera en un socio afiliado, pero él se negó. La Iglesia controlaba, y también la ciudad. Al final, tenías que trabajar para el colectivo, y aunque apoyaban mucho a los destacados, a Sultán no le gustaba la forma en que hacían las cosas. Era una colmena de corrupción y política encubierta. Sin el augur, el espectáculo de mierda que era la arena política de San Tomo ya se habría derrumbado. Ser parte de esa ciudad significaría verse obligado a hacer política si quería los beneficios adecuados. ¿Pero Haven? En Haven no había política. No verdaderamente. Era una dictadura con Morten a la cabeza, Morrando Waus actuando como la voz de su voluntad. Esto era mucho más de su agrado. Tenía la esperanza de hacerse querer personalmente por el elegido, pero incluso si eso hubiera fallado, tenía tiempo. Incluso si no podía hacer que Lord Ten lo quisiera, al menos podía hacer que los elegidos lo vieran como alguien útil. Por eso no podía evitar ser feliz. ¿Qué era renunciar a unos cuantos esclavos? ¿Un pasatiempo tonto? Las ganancias y el poder que podría acumular trabajando con Lord Ten superarían todo eso 1000 veces. Sultán tampoco estaba mirando esto a corto plazo. La Santa Iglesia ya tenía cientos de comerciantes talentosos. Con una población en la ciudad de más de 50 millones, eso solo tenía sentido,
y ese número aumentaba a veces con cientos de miles por día. El propio sultán diría que era mejor que todos y cada uno de los comerciantes de San Tomo, pero sabía que nunca obtendría las mejores cosas. Porque no era leal, y nunca sería leal a nadie más que a sí mismo. No había forma de que él fuera un socio principal de San Tomo. Mientras tanto, Javen aún no tenía comerciantes asociados con la ciudad. Al menos Sultán no había oído hablar de ninguno, por lo que no había aparecido nadie digno de su atención. Fue una apertura masiva y exactamente lo que había estado esperando. Entrar en la planta baja estaría bien ahora. ¿Y en el futuro? Sería enormemente beneficioso. ¿Por qué de quién era el elegido un elegido? La víbora maléfica, un primordial, con su orden de la víbora maléfica. Obtener acceso directo a través de los elegidos a la Orden, una de las organizaciones relacionadas con la alquimia más destacadas del multiverso, sería invaluable. Claro, eran conocidos como despiadados, pero ¿quién se atrevería a tocarlos si viniera a trabajar para los elegidos? Sultán sabía que sin fuerza, no había forma de tener éxito en el multiverso. El mejor comerciante necesitaba el respaldo más fuerte. El hombre más rico sería el más fuerte, y el más influyente sería el capaz de matar a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Había visto de primera mano lo que le sucede a aquellos que no son lo suficientemente fuertes. Sultán ya lo había perdido todo una vez, y se negaba a ser una víctima en este mundo nunca más. Sultán sabía que todo esto era, al final, una apuesta. Una apuesta que Sultán creía que solo requería que él pusiera sobre la mesa parte de su riqueza y el potencial de verse obligado a irse. Al menos para empezar. Ahora había cambiado a él ya que había perdido 2 esclavos de grado D y estaba seguro de que perdería a los otros 2 también. De una manera u otra. Incluso su vida estaba en juego, y no tenía ni una sola queja al respecto. Fue emocionante. Miranda Waus era una mujer verdaderamente despiadada y talentosa. Lord San era un monstruo con piel humana. Incluso el halcón verde era otra cosa. ¿Un grado de natural solo todavía visto como un juvenil de su raza en grado D? Estaba destinado a volverse poderoso. Sultán estaba seguro de que Javen también escondía otros secretos, no es que estuviera ni siquiera cerca de comprender por completo a los 3 que tenía delante. Neil, el mago espacial que ya había descubierto. No fue difícil desenterrar información junto con su grupo. Sultán había pasado solo unas pocas horas en Javen, y solo estaba cada vez más decidido a unirse a ellos. Claro, San Tomo era grande. Ya tenía cientos de grados de tenía el augur y muchos otros individuos poderosos. Sin embargo, si Javen y San Tomo chocaban, no podía imaginar que San Tomo y todas sus potencias salieran ilesas. No. No estaba seguro de poder verlo salir con vida. Antes, él había querido unirse. Ahora, necesitaba hacerlo. Cueste lo que cueste. Si Sultán murió debido a su codicia, que así sea. Sultán había elegido la vida que llevaba ahora y aceptaba la muerte como un riesgo potencial en la búsqueda de sus objetivos. Era un hombre que buscaba lo que quería y lo conseguía o moría en el intento. Sultán tomaría las pérdidas y haría concesiones hoy para obtener ganancias en el futuro. Y aunque a los elegidos no les gustaba él, seguro que a él le gustaban los elegidos. Con suerte, podrían fomentar una relación a su debido tiempo, si no, tendría que centrar su atención en las otras figuras influyentes de Javen, principalmente aquellos que dominaban a los elegidos, naturalmente. En cuanto a su pasatiempo sádico, bueno, él se daría cuenta de eso, con suerte, le permitirían quedarse con uno de los esclavos. Después de todo, las prostitutas siempre le cobraban de más por ese tipo de cosas. La siguiente media hora más o menos honestamente fue demasiado fácil. Jaque estaba confundido porque Sultán simplemente estaba de acuerdo con cualquier cosa límite e hizo concesión tras concesión. Tenía algunos puntos en los que se negaba a ceder, pero nada con lo que Jake no estaba de acuerdo. Neil dijo que deberían hacerle firmar un contrato que lo vinculara con Javen, pero Sultán se negó rotundamente, negándose a estar obligado por un contrato con la ciudad. Para Jake, eso solo tenía sentido. ¿Por qué alguien claramente talentoso se uniría a otra facción?
El mismo Jack seguro como el infierno nunca lo haría. Sultán argumentó que se negó a firmar nada que limitara su propia libertad. Irónico, considerando que tenía esclavos. Miranda trató de insistir en este punto, pero rápidamente descubrió que era un factor decisivo. En última instancia, a Jack no le importaba si el tipo era leal. Tener que escribir un contrato para que alguien sea leal y trabaje para ti parecía algo innecesario en casi todos los casos. Como Jack no tenía planes de compartir cosas como su línea de sangre, tampoco había ninguna razón para que firmara un acuerdo mágico de confidencialidad. Cuando llegaron a los esclavos y qué hacer con ellos, se volvió más complicado. Miranda se volvió hacia los dos y preguntó directamente, entonces, si puedes elegir, entonces ¿qué quieres, esclavitud o pena capital? Era una respuesta obvia, pero solo querían confirmación. Ambos querían seguir siendo esclavos. A estas alturas, Jack se había dado cuenta de que a uno de ellos le gustaba matar a familias enteras porque estaba jodida en la cabeza y esperaba que Miranda le lanzara una mirada de por favor, mátala. Entonces, la siguiente pregunta es si preferirías trabajar bajo la autoridad de Javen o Sultán. Ahí fue donde se puso sorprendente. La que se llamaba Gaby no dudó en querer alejarse de Sultán cuando ella comenzó a suplicar que la reformaran. Honestamente, fue malo. Incluso Jack podría decir con un 90% de certeza que solo estaba tratando desesperadamente de ser liberada. No funcionó. Pero, la otra, la mujer asesina en serie y acosadora quería quedarse con Sultán, de hecho, se paró extrañamente cerca de él como si temiera que se la llevaran. ¿Podría Jack intentar analizar sus movimientos e intenciones? Claro, pero eso sería una enorme pérdida de capacidad intelectual. Si bien se había decidido más o menos que no la mataría, eso no significaba que tendría que lidiar con ella. Cazar niños era simplemente un mal deporte, ya fuera para matarlos o esclavizarlos. Además de eso, si Sultán hubiera entrado con un niño esclavo, ya estaría muerto. Finalmente, Miranda llegó a un acuerdo con Sultán con la aprobación de Jack. Sultán se uniría a Javen a modo de prueba y se le permitiría operar fuera de la ciudad. Para asuntos oficiales como la búsqueda del tesoro y otros eventos similares, también sería reconocido como miembro de Javen. También se le otorgaría acceso a System Store. A cambio, Sultán pagaría una tasa impositiva mayor sobre todos los demás durante los próximos 10 años o hasta que hubiera pagado un total de 100 millones de créditos. Además, se le prohibiría esclavizar a nadie y estaría sujeto a una entrevista con Silas presente cada mes más o menos, dependiendo de cuándo encajaría en los horarios de todos para verificar si había cometido alguna fechoría. También se le prohibió la tortura, aunque se las arregló para argumentar en una excepción si ambas partes consintieron. Miranda no le preguntó más al hombre sobre sus fetiches, sino que siguió adelante. En el frente comercial de las cosas, de lo que se suponía que era todo esto, Javen tendría derecho a comprar cualquier producto de Rarity o superior de Sultán antes que nadie y con un margen máximo del 50%. Esto resultaría esencialmente en que vendiera al precio de compra debido a los impuestos. Había muchas otras estipulaciones y reglas, y Jack solo se quedaba en caso de que las cosas salieran mal. Miranda y Sultán debatieron vigorosamente y, finalmente, llegó Lillian y comenzaron a redactar un contrato utilizando una de las habilidades de Miranda. Fue un acto de equilibrio de qué incluir en el contrato y qué no. Algunas cosas como la entrevista o la incapacidad de tomar esclavos no entraron en el contrato, por lo que terminó siendo únicamente relacionado con el comercio. Jaque pensó que probablemente era lo mejor. Sultán había estado demasiado empeñado en unirse a Javen que pensó que no necesitaban ninguna cláusula de lealtad. Esos estaban en el límite de lo imposible, para empezar, ya que los contratos tenían que ser más bien fácticos y directos. Esto también significaba que todas esas cláusulas de buena fe estaban fuera de discusión. Una vez más, sin embargo, no era necesario. Mientras Javen resultara ser una sociedad beneficiosa para Sultán, no se iría. Y si se fue, bueno, ¿a quién le importa realmente? Jaque seguro que no. Tampoco temía que Sultán intentara alguna mierda o causara problemas en Javen.
Tal vez trataría de adular a Miranda y entrar en el asunto del consejo que ella tenía, pero eso era de esperarse de cualquier hombre de negocio sórdido. Al final, toda la debacle terminó tomando varias horas hasta que finalmente, Miranda y Sultán firmaron un documento. Sultán también quería que Jack firmara, pero se negó. Firmarlo significaría que tendría que leerlo en detalle, y eso no sonaba interesante en absoluto. A Sylvie tampoco le gustaría, ya que significaría que él no podría dedicar ambas manos a acariciar sus plumas mientras ella se sentaba en su regazo. Una vez que todo estuvo firmado y hecho, todos se sentaron. Déjame darte una bienvenida tardía a Haven, Sultán, dijo finalmente Miranda con una sonrisa. Realmente espero que hayamos sentado las bases para un futuro fructífero hoy, a pesar de la primera impresión menos que afortunada. Del mismo modo, espero trabajar con usted, señora Walls, Lord Thane, dijo Sultán, ganándose una mirada de Sylvie. Y la joven amante, por supuesto, agregó rápidamente. Jake estaba bastante seguro de que Sylvie realmente no entendió lo que había dicho, simplemente estaba enfadada por no haber sido incluida. Ahora, pasemos a cosas más importantes que la esclavitud o la moralidad de la pena capital o todas esas cosas, dijo Jack para aligerar el ambiente antes de decir algo que había querido decir durante mucho tiempo. Muéstrame tus mercancías. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.